los aranceles a México y Canadá. Se los dije. Ahora por el aluminio y el ahora acero amaneció de serían malas el del presidente 50%. Trump. Sí, porque es la edición de 25 más 25. Por Así eso, es. por eso lo señalaba. Digo, Sí. tenemos Mira, buena para información. ser abogado Tenemos sabes buena información. matemáticas. Sí. No, pues, 25 son 50. Es que se pensó ayer que era cuestión- 25 menos 25, entonces quedaban 25. No, son No, 50. se suman. Sí. Lo grave es que se suman. ¿Qué implica esto, Ángel? No, bueno, que el sector acero de exportaciones O sea, de el gringo, México que a me Estados compre Unidos. a mí, el gringo que me compre tiene que pagar 50% de impuestos. Sí, pero yo lo que espero es que, como decía el senador, que esto no vaya a suceder, Claro. que sea una estrategia de negociación, etcétera. Él dijo en marzo, Porque- ¿no? No, Es Que el 4 y el arrancaba en 12. marzo. Es el 4 y el 12 las fechas en que se vencen los el plazos. 4 y el 12 porque se vence lo de los 30 días Sí. y se vence también. Sí, son los plazos de implementación Sí. que se fijaron, el 4 y 12. Fíjate, las los plantas plazos. norteamericanas, porque también allá se producen automóviles, además del México, Claro. con plantas norteamericanas, pero ubicadas en México. El caso de las norteamericanas en el territorio nacional estadounidense van a adquirir aluminio y acero 50% más caro. Eso va a influir en su producción Claro. y los va a hacer menos competitivos. Y entonces se quejan de que los chinos están metiendo automóviles a México, por ejemplo. Tienen 9% ya del consumo nacional de automóviles. Es chino. Vamos a caer en mayor desventaja aún como bloque económico que es Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, me resulta así como... Yo por eso pienso mucho que es un tema de presión política, revolviendo el tema de lo comercial con el tema de los otros problemas que también De tiene, migración que y tiene de México. fentanilo y de Inseguridad en general. y del tema de China. Yo por eso decía, mira, tú mencionaste muy brevemente, pero el tema de la unión aduanera. Eso está Bueno, interesante. pues, ¿y qué beneficio le traería a México tener una unión aduanera? Bueno, pues simplemente que sería Estados Unidos, Canadá y México los que tomaran decisiones para proteger Bloque. su economía y su competitividad del resto de los países del mundo, independientemente de cuál sea. Pero las aduanas internas desaparecerían. O sea, a la hora que tuvieras una unión aduanera sería un solo territorio para efectos aduaneros. Políticas Entonces, comunes en eliminarías cuestión de todo este tema de competencia interna e imposición de aranceles, porque serías un bloque único para efectos aduaneros internacionales. Así es. Y Ese es el tema. nos decía Ildefonso Guajardo que es muy probable que en Estados Unidos no se acepte No, eso. no lo acepta. Sin embargo, se pueden tener una unión aduanera de facto. Se puede tener en la práctica, independientemente de que sea legal o no sea legal. Sí, sí, sí. ¿No? Un entendido de que en la medida en que se impongan aranceles a tal o cual país, pues entonces lo aplicamos todos, ¿no? Es que México puede seguir comercializando con el resto del mundo. Nada más que debe de cumplir con con los compromisos pactados en el TMEC y otros tratados adicionalmente. Fuera de eso, pues puede hacer cualquier comercio que le sea beneficioso al país. Eso no está en juego, no está en discusión. ¿Tú crees, o ustedes tres creen, ya rompimos las reglas de la cuestión legal en el TEMEC, a donde está firmado el tratado, ya las rompimos con esto que está pasando ahora? Estados Bueno, Unidos lo rompió está- Estados Unidos. sí. La rompe Estados Unidos y nosotros hicimos lo propio con la reforma judicial y la extinción de organismos autónomos. Ah, O sea, ¿la rompe Estados Unidos? sí, porque ellos son los que unilateralmente están imponiendo los aranceles y el tratado dice los países que somos parte de este tratado no nos vamos a bloquear, Pero- no vamos a generar Pero previamente barreras. nosotros, tiene razón Carlos, previamente nosotros,
cuando estamos permitiendo que aquí se produzcan automóviles o se vendan automóviles como si fueran del bloque económico del TEMEC y mandando a Estados Unidos sin el nivel de... Pero eso, eso lo estamos cumpliendo, ¿eh? Eso lo estamos cumpliendo al 100%. Me consta porque trabajamos de cerca con la industria automotriz. Sí. En eso hemos sido ejemplares. No somos nosotros los responsables de la violación de Estados Unidos de la decisión de Trump de ponerle aranceles a los productos mexicanos que y vienen canadienses de México y de Canadá. Sí, pero la queja, a ver, el argumento de ellos, el argumento es ese. Están comercializando con China, pasando productos a través de México hacia Estados Unidos, además del tema de la inseguridad. Esos son los argumentos. Sean o no reales, son argumentos de ellos. Cuando tú comentaste eso, yo lo que quería comentar es, a contrario censo de la impresión que hay, no hay una sola armadora china en México. No, ni una. Ni hay un solo coche chino que haya pasado por México y se haya ido a Estados Unidos. Ni uno. Quiere decir que llegan a México y se consumen en México y ya podemos tener el 9%, simplemente porque son más baratos o porque la gente está convencida de que es una buena idea tener un auto chino y hay buenos servicios, etcétera, etcétera. Pero ya veremos si tienen razón o no. Pero ese es un asunto del consumidor nacional. Interno. No se va a Estados Unidos. Es decir, es una falacia. La impresión que hay, y esto, por cierto, es una impresión que hay tanto entre los republicanos como entre los demócratas, de que México es una plataforma de brinco para el TEMEC. Así es. Para que usando el TEMEC se produzcan productos chinos que se importen a los Estados Unidos. No es cierto. No, la regla de origen es muy estricta. Además, en NAFTA era 62.5 y TEMEC lo elevó a 75%. Y es una regla de componentes e incluso de régimen laboral. De ese 75, el 40% tiene que tener un nivel salarial no inferior a, para efecto de que no hubiera, digamos, este tema de que hubiera un subsidio por costos laborales bajos en México. México ha tenido que elevar sus niveles de salarios en temas automotrices con centros de ingeniería, de diseño, ¿Cuál etcétera. es el argumento? Hemos cumplido. ¿Cuál es el argumento de Estados Unidos para la deportación masiva de gente de los Estados Unidos, de paisanos y otros países? Control. No, el argumento público de ellos es que son delincuentes. Sí, falacias. Por supuesto, son falacias. Por supuesto que son falacias y son argumentos que le sirven a él frente a su mercado electoral para justificarse y seguir estando en el ánimo de los ciudadanos en Estados Unidos. Pero no nos podemos quejar como mexicanos, porque lo mismo hizo López Obrador en su momento. Acentrar esa división en la sociedad, sin importar si lo haces con mentiras o con medias verdades. Sí, son populistas. Eso es lo que está pasando. Y México tiene su bullying interno en los grupos morenistas. Hacen bullying al resto de la población que no son de ellos. Ustedes son motivo de eso, han sido motivo de ese bullying. No, pero ahora se encontraron con la horma de su zapato. Grandote. Con la horma de su zapato. No con la horma porque pues le queda muy grande, ¿no? Pues, es el monstruo, ¿no? Un zapatote. Sí, un zapatote muy grande. Entonces eso está pasando. Un zapatote de payaso. Entonces estamos en el jaloneo entre porque formas de otros datos, este señor tiene un arsenal de muchos otros datos. Es que con este no pueden vacilar. Pero son tan parecidos él y López Obrador. Sí. Ahora, dime una cosa, Ángel. ¿Por qué Trump, que dice que es el padre de la democracia y de la libertad, no ha hecho nada con Maduro, que perdió la elección legal? ¿Por qué? Porque ya acordó la venta de petróleo y el señor Maduro le dijo que sí mandara a los repatriados. Imagínate la tragedia para los venezolanos. Los que habían huido del régimen, los agarran y se los mandan derechito al lugar de donde escaparon por temas de inseguridad y de hostigamiento. Entonces les entregaron de regreso y el señor dijo, sí, claro, yo te los recibo y de paso me compras el petróleo y me dejas en paz. Ese fue el acuerdo. Es literalmente
un desconocimiento total de los valores democráticos y de las libertades en los venezolanos, ¿a cambio de qué? Ahí te van unos cuantos que no quiero y te compro el petróleo. Perfecto. Es otra Trato vez, cerrado. La descripción de Trump es que es transaccional. ¿no? Es la lana, es el ¿Y qué dinero. quiere decir? Que es Transaccional. muy pragmático The art of the deal. y quiere decir que es que primero lo que le interesa a Estados Unidos o a él, ¿no? Porque hay algunas cosas como por ejemplo esto del arancel al acero y al aluminio, en donde no se benefician en lo más mínimo, es más, se afectan los Sí. consumidores estadounidenses. Y a México no le beneficia en lo más mínimo el hecho de que tengamos comercio con Estados Unidos en materia de acero y aluminio porque importamos Más de lo que de los exportamos. Estados Unidos Sí. de lo que exportamos. Déjenme agregar para que vean lo inoperante que es esta medida por parte del señor Trump. Si yo estuviera en los zapatos de Stellantis, GM o Ford, los principales fabricantes de automóviles en Estados Unidos. Oye, a ver, tenemos plantas de producción en Estados Unidos e importamos acero de México y de Canadá porque aquí hacemos parte de la manufactura. Si lo traigo de allá, tengo que pagar un 50%. Entonces lo que tengo que hacer es que mis plantas de producción más bien las tengo que mandar a Canadá y a México para no pagar ese impuesto del 50% y mejor traer el producto terminado, que ya no pagaría el impuesto, porque el impuesto es sobre las fracciones arancelarias del acero y el aluminio antes de ser manufacturado. Si ya está manufacturado, ya no paga el arancel. Entonces la lógica de esto sería, entre más fabriquemos en Canadá y en México, menos arancel vamos a pagar. Que es contrario, a lo que él quiere. al espíritu Pero la, de lo que se lógica, busca. pero la lógica empresarial tendría que ir por esa alternativa para abatir el costo de producción del vehículo final. Les convendría fabricar más en Canadá y en México que en Estados Unidos. Es el caos al que se refiere el CEO de Ford. Están haciendo las cosas al revés de como debe ser. Lo que tendrían que hacer es mejores cadenas de suministro, pero están propiciando la expulsión de sus líneas de fabricación. Senador Carlos, estamos hablando de que se aplicaría un arancel del 50%, porque es 25 Sí. más 25, del 50% a las exportaciones, ahí sí, de Canadá o de México, ¿no? A Estados Unidos. A Estados Unidos. Y entonces estamos hablando pues de que en la práctica Se acaba el... probablemente se Es decir, acabe, no puedes exportar. Entonces tienes que encontrar una fórmula alterna porque la producción ahí está. ¿De qué otra fórmula pero puedes? la Lo tienes que exportación procesar. de México de acero y aluminio es muy baja. Es baja, pero es para que allá se produzcan cosas. Entonces lo que tienes que hacer es dejar de enviarlo para que se produzcan cosas y producirlas en México y en Canadá. No mandes el acero y el aluminio. Porque Procésalo acá. Decías tú que no se graba No se en graba. productos terminados. No. Solamente cuando es acero y cuando es aluminio, Exacto. digamos en bruto, ¿no? Y lo que no puedes reemplazar en manufactura, pues que lo paguen los americanos. Y los más afectados van a ser Claro. las cadenas de producción americanas y el consumidor americano. Así es. Por eso es que no hay un solo ejemplo en la vida donde estas guerras comerciales hayan traído un beneficio. Todos han fracasado. Todos absolutamente los ejercicios han fracasado y el que paga la cuenta final son